Entonces, para acá. Ahí. ¿Ven el Word, chiquillo? Sí. Sí. Ahí se los puse un poquito más grande. Este cuadrito yo se los puse el primer semestre, estaba ahí en el Classroom. La parte del tablón o novedades como tienen algunos. Aquí están las habilidades que nosotros teníamos que trabajar para desarrollar esto de la comprensión lectora, que es lo principal. Son 5 las habilidades. Nosotros logramos trabajar en 3, que fue la comprensión global, la de obtener información y la de elaborar interpretación. Nos quedan, que las vamos a terminar ahora en agosto, nos quedan la reflexión sobre la forma y reflexión sobre el contenido. Si tuviera esto una prueba, chiquillo, por ejemplo, la habilidad, cada habilidad les expliqué, es el saber hacer algo, ¿no es cierto? Eso es una habilidad, saber hacer algo. Y ustedes tienen muchas habilidades, pero como en todo en la vida, todas estas habilidades se pueden mejorar. Y todas estas habilidades pueden... Espérense un poquito, aquí tengo un virus aquí, no sé por qué. Todas estas, como les digo, se pueden desarrollar y mejorar. Y esto les sirve para que ustedes sean libres, en definitiva, chiquillos, para que puedan tener la libertad de elegir, ¿no es cierto? Y no que les impongan, de elegir qué es lo que quieren ser en la vida. Yo sé que lo ven muy lejano, pero ustedes ya están en segundo medio y al final de año ya tienen que saber si se van a ir al HC o al TP. Y eso da tiro una señal que se va a HC, tiene que pensar qué carrera más o menos es la que le gusta, porque va a tener que elegir algunos ramos el próximo año. También hay elecciones. Tiene que saber para qué es lo bueno, qué es lo que le guste, para ir profundizando un poquito más. Y los que elijan el TP también van a tener que saber que si ingresan al TP, es un grado medio de la habilidad de la cocina, no sé qué cocina es, internacional, no me acuerdo mucho cuál es el título de esa cocina que le enseña, pero es un nivel medio. Y si usted quiere desarrollar y destacarse en esa área, va a tener que seguir estudiando también. Entonces, tiene que tener, y para estudiar, va a tener que leer, quiera o no, tiene que leer una receta, tiene que leer un protocolo, tiene que leer un sistema de higienización, va a tener que hacerlo. ¿Y qué decir para todos los otros que lleguen, que quieran hacer? Incluso para los que algunos tengan un interés en las Fuerzas Armadas, van a tener que hacer pruebas. Esperen un poquito. Chiquillos, van a tener que hacer pruebas, van a tener que escribir si quieren, ¿no es cierto?, mejorar y, ¿no es cierto?, y especializarse en algo. Hoy día, con esto de la pandemia, se ha detenido un poquito, pero muchos trabajos que antes se hacían con personas, hoy día lo están haciendo máquinas, lo están haciendo robots. Entonces, muchos trabajos que uno podía decir, en el supermercado, por ejemplo, hay muchas cosas que uno no puede hacer automáticamente, ¿no es cierto? Pasa y ese es un robot que te está tomando todos los datos y hay cada vez menos personas que se necesiten para hacer esos trabajos básicos. Por lo tanto, ustedes tienen que especializarse en algo, chiquillos, que sea absolutamente necesario su presencia allí, porque ustedes han visto en este caso de la pandemia, donde muchos trabajos que eran muy presenciales, que tenían que estar muy estando ahí, no se podían hacer en forma telemática, sufrieron mucho durante esta pandemia. En cambio, los trabajos que se pueden hacer telemáticamente porque necesitan de un desarrollo más intelectual o que se pueden hacer solo, que usted desarrolle una habilidad solo, por ejemplo, que arregle o que sea un mecánico y tú puedes mantener, pero que sepas hacerlo y bien, eso requiere que usted se especialice, ¿ya? Hoy día salir de cuarto medio no sirve de mucho, chiquillos.
no sirve de mucho, es una base que usted puede, con eso, empezar algo, pero no, y esa base tiene que estar bien contundente para que usted lo que se quiera hacer, si quiere ser astronauta, puede serlo, si quiere ser peluquero, puede hacerlo bien también, pero tiene que tener bien esta base. No tiene por qué no hay que todos los oficios y todas las profesiones, chiquillos, son valiosas en esta sociedad. Tanto un peluquero es necesario como un astronauta es necesario. Ambos son necesarios. Y lo que estamos haciendo hoy día, lo que está pasando en Chile, es que las cosas se equiparan un poquito más. Pero tanto el astronauta, tanto como el peluquero, tienen que tener habilidades mínimas que son estas. No tiene por qué ni un cocinero, ni un peluquero, ni un mecánico. No tienen por qué ser ignorantes, chiquillos. Así se lo digo con todas sus letras. No hay por qué. Sino tener un desarrollo que piense, que opine, que argumente, que fundamente, que haga esas cosas. ¿Ya? Entonces, miren, la primera habilidad, ¿se acuerdan que nosotros trabajábamos la habilidad? Y con cada habilidad trabajábamos una estrategia, ¿ya? Y cada estrategia era una guía, ¿se acuerdan? Por eso alcanzamos a hacer 11 estrategias. En la primera habilidad, en esta, que si tuviera que ponerle nota, yo tendría que ponerle 3 puntos, ¿ya? 3 puntos en esta habilidad. Por ejemplo, identificar el tema y subtema. ¿Dónde encontrábamos el tema? Eso se tienen que acordar, chiquillos. ¿Dónde se encontraba el tema en un texto? ¿En el título? Eso, ¿no es cierto? En el título, muy bien. Si el texto es informativo y tiene título, ahí tenemos de inmediato el tema, sabemos de qué se trata. Y para ello siempre tenemos algunos pasos. Por ejemplo, identificar el título del texto y determinar palabras claves. ¿Se acuerdan que yo les decía y no lo sientan como infantil? Porque incluso yo que ya soy una persona ya muy adulta, ocupo destacadores. Sigan ocupando. Yo sé que varios de ustedes ocupan destacador. Si no les gusta el destacador, ocupe el lápiz. Yo sé que algunos editan las guías, pero ahí también se puede tal vez marcar también. Ocupen colores, porque muchos de ustedes aprenden visualmente, se acuerdan de la imagen. Entonces, identifiquen el título, numeren los párrafos, reconocer el tema del texto si está en el título, y si el título, porque a veces teníamos textos que no tenían título, hay que identificar el tema y siempre está en el primer párrafo, chiquillo. Ese es un tip y ahí nosotros podemos identificar. Y obviamente tenemos que reconocer que cada párrafo habla de una idea distinta. Y en el primer párrafo van a ver la idea central, la principal, donde va a estar el tema, y seguramente en el segundo, en el tercero y en los que sigue, van a haber subtemas y ustedes eso también lo pueden categorizar y también los pueden identificar. O sea, y ustedes saben que les preguntan por el tema o subtema cuando hay preguntas como de qué habla el texto, qué otro título le pondrías, ¿no es cierto? ¿Cuál era la idea central del primer párrafo? Porque ahí estaba, ¿no es cierto? Ahí estaba de qué se hable. La idea central es un poco más desarrollado que el tema, ¿ya? Es un poco más desarrollado que el tema. Luego, la segunda guía, ¿se acuerdan que vimos? Era la de ubicar la idea principal, secundaria y detalles. Para ello, siempre hay que hacer una lectura total del texto global, determinar no solo las palabras clave. Recuerden que las palabras clave principalmente son sustantivos. ¿Qué significa esto? Que son palabras de nombre de cosas. Por ejemplo, computador, página, idea, estuche, caja, regla, lápiz, pendrive, ¿ya? Todo lo que tiene un nombre es un sustantivo. Y principalmente las palabras claves son esas, sustantivos, ¿ya? Después de terminar la oración más importante, buscar, ¿no es cierto?, no solo palabras, sino también frases u oraciones que a usted le parezcan importantes de qué están hablando, reconocer ideas secundarias y reconocer detalles. Algunos libros de comprensión lectora hablan solo de idea principal y detalles.
Solo eso, idea principal y detalles. Aquí nosotros hacemos la diferencia, el Santillana nos dice que tenemos que hacer la diferencia de principal, secundaria y detalles. Recuerden que la principal es lo más importante, que está muy relacionado con el tema. La secundaria es lo que se dice de esa principal. Y los detalles, acuérdense que son los títulos, las fechas, los nombres de algo, ejemplos, todo eso es detalle que usted lo indica, y siempre están hacia el final, ¿ya? Siempre están hacia abajo, y les pueden preguntar, ¿no es cierto?, por la idea principal, por ejemplo, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué se dice acerca de la idea central, que es la secundaria? ¿Y qué detalles complementan la información? Por ejemplo, si le estamos hablando de los gatos y al final yo le nombro la raza de gatos. Está la raza, por ejemplo, los siameses, los angora, ya. Esos son detalles, ejemplos, ¿no es cierto? Y eso es un detalle. Porque yo seguramente, si hablé de los gatos, primeramente hablé de sus características físicas, de su hábitat, de su conducta, etcétera, y después le hablé de la raza, y eso es detalle. Luego, otra habilidad acá que hay en la comprensión global y que les sirve, insisto, chiquillo, que esto que estamos revisando sirve para cualquier otra asignatura, ¿ya? El resumen. Ustedes muchas veces se encuentran con 5 hojas que hay que estudiar. Hay que leerse 3 hojas de un libro. Y ahí hay que entrar a picar. Y el entrar a picar es que resumamos, ¿no es cierto? Y esto mismo que han hecho anteriormente, de subrayar, de marcar, les sirve para hacer un resumen. Y si tienen 3 páginas, lo pueden resumir a una. Si tienen una página completa, lo aglutinan en un párrafo. Esa es la idea, porque es mucho más fácil recordarse de un párrafo o aprenderse un párrafo y que 3 hojas. Entonces, para esto hay que tener una lectura exploratoria, jerarquizar la información, es decir, qué ideas son importantes y cuáles son detalles, porque los detalles hay que sacarlos, suprimir la información de detalle y escribir el resumen, hacer un resumen. De cada uno nosotros hicimos guía, y la última habilidad, la última estrategia que hicimos de esta habilidad, que eran 4, era la secuencia. ¿Qué significa secuencia? Es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Una secuencia es qué es lo que tenemos que hacer para, o cuál es la historia, cuál es el orden lógico. Si nosotros estamos en presencia de un texto, informativo, o una noticia, una cosa así, casi siempre te van a dar los textos ordenados, ¿ya? Los textos en orden. Pero si estamos en un texto literario, ¿se acuerdan que leíamos ahí un texto literario del hombre que llegaba a la casa y la mamá le ofrecía unas magdalenas con té, unos quequitos, ¿se acuerdan? Unos quequitos con té, y él se recordaba. Y eso, cuando comía eso, recordaba que que antes, los días domingos, con la tía Tila, también se comía esas magdalenas con té. No sé si se acuerdan un poquito de ese texto. Y ahí el texto estaba desordenado, porque no tiene una regularización de la, ¿cómo se llama? De la historia. La historia es que tú digas, yo nací en el año 1 y estoy en el año 10 y han pasado tantas cosas. Eso es el orden de la historia, y eso hay que ordenarlo. Y si ese texto ustedes hubieran pedido que lo ordenara, primero tenían que haber puesto todo lo que había hecho él los días domingos con la tía Tila, ¿no es cierto? Lo que había hecho el día domingo con la tía y que había comido magdalena, y después que comió, después de muchos años, comió también la magdalena con la mamá, ¿no es cierto? Y siempre esos textos tienen alguna palabrita, algo que te indican que hay que fijarse muy bien, una palabrita que te indica que está recordando, que está haciendo un flashback o un raconto, que eso después lo vamos a trabajar. Entonces, hay que identificar las acciones. Las acciones. Recién dijimos que las palabras más importantes son sustantivos, ¿ya? Cuando hablamos de acciones, ¿qué tipo de palabras son, chiquillos? Yo le voy a poner 3 casos. Ya dijimos que sustantivo no, pero voy a poner
alternativa A, sustantivo, alternativa B, adjetivo, alternativa C, verbo. ¿Qué palabras son acciones? Letra A, sustantivo, letra B, adjetivo, letra C, verbo. ¿Qué palabra es una acción? Los perdimos, parece, profe. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Estás ahí, Estoy Natalia? pensando, profe, estoy pensando, está difícil la pregunta. Ya, pues ya dije que sustantivo no, porque ya lo habíamos dicho antes. Entonces le quedan dos. Las acciones. Letra A, sustantivo, letra B, adjetivo, letra C, verbo. Ahí. Daniel, ¿se te ocurre alguna? Te quedan dos alternativas. ¿Adjetivo? No sé, algo así. Ya, claro. Siempre, chiquillos, díganme alguna, no importa, porque debemos arreglar. El adjetivo es lo que decimos del sustantivo. Por ejemplo, si yo digo caja, caja grande, chica, azul, verde, esos son sustantivos. Y eso es una acción. Al decir rojo, verde, azul, chica, grande, gorda, flaca, ¿es una acción? No. Ya. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué palabra es una acción? Dije letra A, sustantivo, dije letra B, adjetivo, dije letra C, verbo. ¿Cuál es la acción? ¿El verbo? Eso, muy bien, chiquillos. Muy bien. Siempre el verbo, así, péguenselo. Los verbos son acciones, ¿ya? Son acciones. Y esto ustedes lo reconocen porque son en infinitivo, son las palabras terminadas en ar, ir. Por ejemplo, cantar, volver, reír. ¿Ya? Cantar, volver. Y todas esas palabras son las que más se mueven en el idioma español, pues. Las que más, porque yo digo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, lo mismo, yo río, tú ríes, él ríe, y identificamos las acciones. Todo tiene que haber acción, porque si no, la historia no avanza. Si no hay acciones, no avanza, no pasan cosas, y tienen que pasar cosas. Después, identificar el tiempo de las acciones, si están en presente, pasado o futuro. Si yo dije, por ejemplo, yo dije, él comió, está en presente, pasado o futuro, chiquillo. ¿Pasado? Eso, muy bien, vale. Porque él comió. Él comió, lo hizo. Si fuera en presente, ¿cómo tengo que decir? Él va a comer. El vagón, o con el verbo, él come, sin usar la perífrasis. Solamente ahí, él come. Y en futuro, En futuro él va a comer, pues, ¿o no? no ocupes el va. Ocúpame solamente el verbo comer. ¿Cómo será en futuro? ¿He comido? Eso es pasado. He comido. Es pasado. Futuro. ¿Cómo será? Piensen en Él algo. comerá. Es. Ahí. Chiquillos, cuando ustedes piensen en lo que van a hacer y ahí pronúncienlo. Hagan ese trabajo mental. Cuando uno le pregunte por una acción, pregunten en acciones que ustedes hacen. Si les pregunto por tiempo, pregunten. Ahí, todo este es un trabajo súper intelectual, chiquillo. A ustedes lo vean simple, pero donde tienen que usar todo lo que saben y todo lo que tienen en su cabecita para que ahí se reordenen, porque ustedes van construyendo su aprendizaje, chiquillo. Y ahí van relacionando cosas, van relacionando temas. Entonces, yo sé, la mente es tremenda, y puede hacer todos estos análisis, ¿ya? Entonces, como le dije, identificar las marcas textuales y ordenar la secuencia. Como les decía yo, si tuvieran que ordenar en ese trabajo, nosotros marcábamos los verbos, el tomarte, y decía el recuerdo. Eso era una marca. Por ejemplo, si hay años, ahí es más fácil ordenar, porque yo con los años voy ordenando. Si hay formas verbales, por ejemplo, si el texto está en pasado, todo el párrafo va a estar en pasado. No va a haber un desorden total, pasado, presente, futuro. No. Va a haber en pasado. Entonces tú sabes que está contando de algo del pasado, de algo de atrás, no es del presente, que estoy haciéndolo ahora.
Casi siempre en la lectura hablan de algo que ya fue. Y también ustedes esto lo reconocen muy bien, chiquillos, porque hay texto y hay películas que usan mucho esto. Han sido esas películas que eran súper llamativas, las del Destino Final, donde habían cosas para el futuro. Po. Que eso eran los flash forward o los racontos que se llaman en el cine y en la literatura. Flash forward y premoniciones, porque ustedes han tenido lo que se llama, todos conocen lo que es un déjà vu, ¿o no, chiquillos? Sí, todos conocen ese Cuando término que se... tú como que ya viviste lo que estás haciendo, como que te viene un de que como que ya lo viviste o ya lo hiciste. Eso. Nosotros, ¿cuántas veces hemos soñado algunas cosas y después te toca estar en la realidad y dices, ¿te acordáis? Y eso lo soñé. Uno dice, lo soñé. Y eso los mismos escritores y los directores de cine lo colocan en sus producciones, lo colocan en sus productos. Ponen así, cuando el hombre recuerda, lo ponen con imagen o lo ponen con lectura, pero le dan marquitas, le dan marcas para que el lector o el que está mirando el video, la película, lo que sea, se dé cuenta que eso es del pasado o eso es del futuro. ¿Qué pasa? Estando en una situación presente. Y eso pasa mucho en las composiciones artísticas y es por una finalidad estética, porque es para que se vea más entretenido, ¿no es cierto? Ya, todas estas preguntas, por ejemplo, costarían entre 3 y 4 puntos, ¿ya? 3 y 4 puntos. Después acá está que esta era más simple, estas contarían entre 1 y 2 puntos, que era la de obtener información. Aquí en esta habilidad teníamos solamente 2 estrategias, que era la de información explícita directa, que aquí hay que leer bien la pregunta, chiquillos. Porque aquí nos preguntan, por ejemplo, nos pueden preguntar, ¿cuál es el dato más, cuántos millones de personas nos preguntaban en la guía? ¿Cuántos millones de personas tienen problemas de agua? Entonces, lo que tenía que hacer usted es ir a devolverse al texto y buscar ahí el número, porque hablaba de 1.600 millones de personas, ¿verdad? 1.600 millones de personas que hablaban sobre las personas que tienen problemas de agua hoy día en el mundo, y eso podía sumarse si no hacen cosas, ¿no es cierto?, para que esto mejore. Estas son más fáciles porque ustedes siempre, en todas las preguntas, chiquillos, en todas tienen que devolverse al texto, ver muy bien lo que dice la pregunta y ubicarla. La única diferencia entre explícita, directa e indirecta, que la directa usted tiene que mirar en el texto cuando son textos en prosa, ¿ya? Texto escrito normalmente. Y la indirecta cuando hay texto y hay gráficos. ¿Se acuerdan que habían gráficos de las instituciones, del INJUC, del CERNAC, de todas las instituciones que había? Y ustedes cuando leen un gráfico o leían un gráfico que era un reloj y decía lo que, cuántas aplicaciones se abrían, cuántas aplicaciones se abrían para, en un minuto abren las personas, y era la más, ¿se acuerdan que eran los correos electrónicos y el Facebook? Parece, no me acuerdo bien cuál era cada uno, pero ahí nosotros lo rastreamos, como dice aquí, rastreamos y lo buscamos porque estaba por números, ¿ya? Esta, como les digo, tendría entre 1 y 2 puntos. Esta habilidad, chiquillos, la tercera que alcanzamos a ver, que tenía 5 guías, no sé si la voy a ver bien rápido en este ratito que nos quedan 9 minutos, ya. Esta ya es una habilidad de orden superior, chiquillo, porque la información no está en el texto, sino que usted lo tiene que deducir, concluir, inferir, porque hay información que tiene el texto, pero nosotros también tenemos un cúmulo de otras informaciones que están en nuestro acervo cultural, que lo relacionamos con lo que estamos leyendo. Y eso usted lo tiene que ocupar. Y, por ejemplo, aquí no, todas las preguntas de este nivel, usted puede irse al texto, pero no las va a encontrar textualmente. No, sino que en algún caso acá, ahí les voy a decir, pero en el caso de inferir local o globalmente, por ejemplo, tenemos que, ya son cosas que ya hacemos antes. Por ejemplo, identificar el tema y la idea principal, eso ya lo hacemos antes, entonces está listo.
Identificar la palabra clave del texto, también, ¿no es cierto? Formular preguntas. Eso es una estrategia de comprensión lectora, irse preguntándome a medida que yo voy leyendo. ¿De qué habla el texto? ¿De quién es este personaje? ¿De qué es lo que significa esta palabra? Irse preguntando, no ir leyendo sin entender. Cuando uno se va leyendo, va comprobando, va corroborando lo que atiende. Después, formula inferencias que completen el texto, leer entre líneas. ¿Se acuerdan, chiquillos, del texto de esto del jaguar que se estaba extinguiendo en Perú? Y ahí te explicaban por qué se estaba extinguiendo. ¿Alguien se acuerda, chiquillo? Porque lo estaban cazando. Exacto, muy bien, ¿no es cierto? Lo estaban sacando y los cazaban para comérselo. Y se quemaban no, era para la piel, o sea, para el... Para Exacto, venderla. exacto, para vender la piel, ¿no es cierto? Y también se estaba vendían la- quemando su auto, ¿no? A donde vivían. Sí, Estaba también. quemando. Igual que como acá en Chile talan tanto árboles que le quitaron el hábitat al jaguar y por eso se lo estaban, ¿no es cierto? Estaba muriendo el jaguar y se estaba extinguiendo. Entonces ahí nosotros podemos deducir, porque en ningún momento te hablaron de hábitat. En ningún momento se estaba diciendo que ¿no es cierto?, que los cazadores no te dijeron en ninguna parte esa palabra. Y usted lo dedujo por lo que sabe, por lo que conoce, ¿verdad? Los mercados internacionales, y estas pieles la puede comprar cualquiera, la podía comprar cualquiera las pieles. ¿Se acuerdan? Lo que tenían plata. Exacto, gente que tenía mucho dinero, porque se acuerdan que ya hablaba de dólares, yo saqué la cuenta, y eran como 10 millones de pesos, más de 10 millones, lo que costaba una piel de jaguar. Entonces, era muy solicitado, y esta gente que es muy extraña, como esto, vieron, ¿no es cierto, chiquillos? Esto ahora que están haciendo turismo espacial, también, ¿usted cree que todo el mundo va a poder hacer turismo espacial? Claro. Unos que son súper. Obviamente que no, porque como los que también pagan por ir en, ¿cómo es que se llama? En primera clase y en eso. Claro, No todos tampoco pueden ir ahí. claro, pues esas son las diferencias que ahí uno dice, ay, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué tanta diferencia? Y los que son muy ricos hoy día ya conocen todo, pues ya les quedó chico el mundo, pues ya les quedó chico y ahora quieren salieron ya como 2 o 3 ya que son hipermillonarios, salieron al espacio exterior y una cuestión que se habrán demorado una hora en estar en ese espacio y pagaron millones de dólares por algo así. No sé si estoy inventando, pero tiene que haber sido muy caro, porque ninguno de nosotros, más encima hay que tener una terrible preparación para poder soportar ir, y se dieron cuenta, una mujer que por solamente ser mujer, pues, era astronauta, no la dejaron volar, no la dejaron volar y ir al espacio exterior cuando le tocaba, porque esta mujer ahora ya tenía como 80 años, y ahora el hombre al menos hizo algo bueno, pues. Le permitió volar, porque en programas normales no le iban a permitir por la edad, pero él la invitó para que, uno de estos que no me acuerdo cómo se llama, la invitó para que pudiera hacer ese sueño que cuando ella tenía 20 años, 30 años, estaba en su cúspide y sabía igual, pero por ser mujer no la dejaron ir al espacio. Solamente eso estaba hecho para hombres. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el mundo? Cómo cambia el mundo. Después, otra habilidad, chiquillo, inferir el significado en contexto. Muchas veces ustedes se encuentran en el texto con palabras que no conocen, ¿ya? Palabras que no conocen y ustedes tienen que buscar pistas ahí en el mismo texto para saber lo que significa la palabra. Puede haber una palabra que ustedes no conozcan, pero hay 20 que sí conocen. Entonces, hay que saber todas las que sí conocen y ahí podemos deducir. Entonces, ahí hay que buscar datos en el texto, buscar las claves del contexto. Algunas veces el significado está en el mismo texto, porque dice, significa, se define de la misma manera. A veces hay sinónimos, palabras que están ahí, dice, es decir, te ponen la otra palabra. También hay que fijarse en la raíz, los prefijos, los sufijos. ¿Se acuerdan que yo le hablaba que bianual, bicicleta, bisexual? ¿Qué significaba la palabra bi?
2. 2, ¿no es cierto? Bien, entonces cada vez que ustedes vean una palabra que empiece con bi, ustedes se acuerdan, me acuerdo la profe Diablo de eso, dijo 2. 2 significa 2, lo mismo que si ustedes buscan una palabra que empiece con hidro, por ejemplo, hidro significa agua, hidráulico, hidrógeno, hidroterapia, todo, entonces, ustedes dicen, relación con el agua, entonces ya se acercan un poco más al significado de la palabra, y ahí pueden deducir el significado de la palabra. Era así. Después había que, la otra guía, chiquillo, era inferir la relación entre las ideas. Ahí, cuando uno hace un texto, hace una relación, qué es lo que va a explicar en un texto, sobre todo en textos informativos. La que aparece mayormente es la de causa-efecto, porque todo lo que uno hace tiene una consecuencia o tiene un efecto. Todo hay una razón y un efecto, una consecuencia. Pero estaban también las relaciones de comparación-contraste, problema-solución, identificarla, y hay cualquiera de las tres, comparación-contraste o problema-solución. Hay conectores, pero muchas veces no hay conectores, y uno solamente con la lectura tiene que identificar, ¿se acuerdan que veíamos ese texto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué será de causa-efecto? Porque hablaban de todas las causas y finalmente de cómo se había originado la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de ese texto? Y el otro texto era del salmón. Sí, parece que era del salmón. Era del salmón y todo lo que le está pasando al salmón, pero ahí estaban las tres. La que más aparece es la de causa-efecto. La que más está ahí y le van a preguntar en estas preguntas. Estas preguntas, chiquillos, valen como 4 puntos. 4 puntos cada una. Después, interpretar la función de elementos textuales o lingüísticos. Muchas veces ustedes en los textos ven que el título es más grande, que están palabras subrayadas, que hay negrita, que hay un dibujo, que hay una página, y hay que deducir para qué pusieron eso. ¿Por qué pusieron una diferente negrita hacia abajo, con números marcados, etcétera? ¿Por qué? Y ustedes saben que ahí lo pusieron para ordenarlo, para jerarquizarlo, para nombrarlo, etcétera. Si subrayaron algo importante, ustedes saben que lo subrayaron porque es la idea importante. Y así, ¿se acuerdan que veíamos un texto que hablaba sobre el cine? Entonces ahí teníamos la estrellita, teníamos la pizarra de la luz, cámara, acción, el retroproyector, etcétera, y eso te indica que está hablando de una película, y te habla de varios iconos que se usan en la película, y el resumen que estaba ahí, que era la sinopsis, era el resumen de la película. Entonces, son apoyos. Lo mismo una noticia, muchas veces te pone una imagen con una pie de imagen, y esa siempre está para complementar, ¿no es cierto?, lo que se dice en la lectura. Entonces, hay que fijarse en todos esos detalles. Y la última que hicieron, chiquillos, era la de distinguir hechos y opiniones. Acuérdense que los hechos tienen que comprobarse, ¿ya? Los hechos se comprueban y las opiniones es lo que uno dice de los hechos. Si dos personas no ven lo mismo, quiere decir que una opinión. Los hechos son verdaderos o falsos y la opinión es que estoy de acuerdo o no de acuerdo. Estoy de acuerdo o no de acuerdo. Y veíamos, ¿se acuerdan de la clonación? El tema de la clonación. Ay, no sé si